Ustedes están hablando de paz y yo vengo a hablar de guerra. De manera que va a ser un diálogo quizá interesante, porque nos va a permitir encontrar los puntos de cruzamiento, los puntos de contacto entre estas dos cosas. La primera cuestión en la que quiero hacer énfasis es en que hablamos de territorio. Acá decían territorios de paz, estaba diciendo Dilma hace un momento. Cuando hablamos de territorio no es un lugar físico. Cuando hablamos de territorio estamos hablando de una creación colectiva, de un espacio, de una construcción en la que tenemos una acumulación de historias, de tradiciones, de referentes. Es decir, un territorio no es un pedazo de tierra circunscrita. Un territorio es la historia de la familia, del pueblo, del país, de la gente, la historia de las luchas de ese lugar, la historia también de la dominación en ese lugar. Es una historia difícil de procesar porque no es solamente material, es también simbólica. Y tenemos siempre que estar poniendo atención en todas sus dimensiones. Hay una idea que ahora vamos a ver en la presentación que propuso el Pentágono en un momento, que es la idea del espectro completo. Ellos hablan de la dominación del espectro completo, es decir, la que lo abarca todo en todos los sentidos. Yo creo que es muy útil el concepto para pensar el territorio. El territorio es un espectro completo de nuestra historia, de nuestros imaginarios, de nuestras utopías, las interrelaciones, la relación con los otros seres vivos, con las propias características geográficas del lugar en particular donde estemos, la historia de ese lugar o de ese entramado de relaciones. Vamos a estar hablando entonces en todos los momentos de un territorio como ese, de un territorio que es vida, que es pensamiento, que es creación y que por lo tanto es subversivo. La creación siempre es subversiva, la creación, la vida, la vitalidad siempre tienden a romper fronteras, y las fronteras muchas veces son las fronteras de la dominación. Yo, para trabajar cuestiones de geopolítica, cada vez más me coloco en la perspectiva de trabajar epistemológicamente, porque si no entendemos la concepción, la visión del mundo que hay detrás de los procesos, no entendemos el proceso en su espectro completo. Entonces vamos a hablar un poco de territorialidad capitalista, es decir, de esa expresión de la epistemología capitalista, del modo de ser, del modo de entenderse a sí mismo que tiene el capitalismo y que tiene este capitalismo de la sociedad que moldea, que crea, que construye, en la que aparece toda su dinámica. Vamos con la dominación de espectro completo. ¿Qué significa? Y esta es mi interpretación a partir de esta propuesta de la que yo les hablo del Pentágono, retomándola, pero reinterpretándola, digamos, complejizándola, problematizándola. La dominación de espectro completo implicaría, en términos espaciales, digamos, abarcar la Tierra
el mar, por supuesto. Casi siempre cuando pensamos en tierra, pensamos en esta parte donde estamos soportados, es decir, en aquello que es la tierra misma, pero la tierra tiene partes diferentes, tiene partes acuáticas, partes atmosféricas, tiene subterráneas, tiene toda una riqueza que va debajo de la superficie y que forma parte también de esto. Ahí están nuestras raíces, o sea, es también cultural, también conceptual, pero también material, ¿no? Ahí están los minerales, por ejemplo, entre otras cosas. Y el espacio exterior. Todo eso conforma espacialmente el espectro completo. Espectro completo donde se encuentran tres particulares dimensiones que vamos a revisar. Pero cuando hablamos de espectro completo desde la perspectiva del Pentágono, esto significa, tenemos que abarcar el espectro completo porque no para dominarlo todo, para poder realmente mantener la hegemonía, no solamente, digamos, estadounidense, no solamente de este sujeto hegemónico que está representado por el Pentágono, sino la propia hegemonía capitalista, es necesario tener todo bajo control, ¿no? Entonces, no dejar lugar sin vigilancia y no dejar resquicio al enemigo. Eso es algo muy importante porque ahí donde hay un resquicio emergen otras formas de vida, ¿no? Es decir, siempre es un huequito por el que se cuela algún otro tipo de composición social, alguna otra visión del mundo, alguna otra historia más larga quizá que la del propio capitalismo, que es una historia muy corta, aunque muy fuerte, muy intensa, y en la que seguramente puede convertirse en un espacio de resistencia cada vez más grande, cada vez más importante y que impida la dominación de espectro completo. Particularmente en términos de elementos que componen en ese espectro completo, estarían por supuesto todas las riquezas naturales, las comunicaciones, es decir, todo aquello que permite que esas riquezas naturales lleguen a nosotros o vayan desde nosotros a donde queremos colocarlas. Y ahí yo hice un matiz porque hay comunicaciones tradicionales, los barcos que siempre han llevado cosas de un lugar al otro, ¿no? O cualquier otro tipo de comunicación terrestre de antes del capitalismo, por supuesto también, y comunicaciones de última generación, estas comunicaciones que de repente hoy estamos viendo con mucha insistencia y que van por el espacio atmosférico, incluso por el espacio exterior en gran medida. Y la fuerza vital de la humanidad, que yo coloqué como conflictos sociales porque esta fuerza vital de la humanidad dentro de la epistemología capitalista es una fuerza contradictoria y conflictiva. No es natural, por ejemplo, para el obrero ir a trabajar bajo las órdenes del capitalista y estar regateando siempre el salario, las condiciones de trabajo, etcétera, sino que siempre hay allí un conflicto, siempre hay allí un regateo que va a estar presente en toda la historia del capitalismo. Todos estos elementos están relacionados con alguna de las partes del espectro, a veces con varias de las partes de ese espectro, ¿no? Van a estar colocados en todos los lugares y entonces para realmente poder tener un control de las riquezas naturales es necesario tener un control de las diferentes dimensiones del espectro que permiten irlo organizando todo. Cuando hablo de control en estos términos, estoy hablando además de una visión del mundo, la visión moderna del mundo, la visión capitalista del mundo. Estoy siempre pensando en cómo
organizar la sociedad a partir de estos elementos, de esta visión, de esta epistemología. Yo no sé si se alcanza a ver bien la mancha, espero que sí. En el momento en que pensaron en el Pentágono, en la dominación de espectro completo, hicieron también un ejercicio, digamos, geográfico, ¿no?, de balance del mundo de acuerdo a las relaciones que hay en las diferentes partes del planeta. E identificaron, bueno, tres partes principales. Una primera, mundo desarrollado, mundo disciplinado, es decir, como la cúpula de poder, la cúpula que comparte esta visión del mundo y que además la transmite, ¿no?, la ejerce. Otro conjunto de países que no son del primer mundo, ese mundo tan desarrollado, pero que están muy cercanos y que por lo tanto también tienen un grado de disciplinamiento grande hacia el primer mundo, pero también un grado de influencia grande hacia esto otro que está dentro de la mancha morada que puse aquí, que es lo que se le llama la brecha crítica. Es la parte del mundo donde el disciplinamiento frente a este tipo de orden social es complicado y entonces hay que garantizarlo incluso militarmente, pero también de otras maneras. Hay que intervenir, por ejemplo, en términos de la gobernabilidad, hay que introducirse en las elecciones, ¿no?, el respeto a la democracia definida de cierta manera, y entonces vamos a tener esta gran parte del mundo denominada como brecha crítica, aquella en la que realmente hay un potencial enorme de ser un territorio, digamos, fallido y en el que hay que intervenir. Se puede intervenir directamente, se puede intervenir a través de los países líderes regionales que formarían parte de ese segundo grupo, como puede ser Brasil, Argentina, China, la India, México, ¿no?, que son de algún modo líderes regionales, que son suficientemente disciplinados, pero además que son fácilmente disciplinados. Entonces, de cualquiera de las maneras se puede intervenir en el disciplinamiento de la brecha crítica, pero lo que es importante es que hay que intervenir. Y esos círculos negros marcan los puntos, digamos, estratégicos dentro de esa brecha crítica. Yo les muestro este mapa que vamos a volver a ver después, quizá se va a ver mejor porque escogí otros colores la siguiente vez, pero que muestra cómo justamente dentro de esta brecha crítica es donde está la mayor cantidad de riquezas naturales del planeta que hoy se consideran estratégicas. Lo estratégico varía históricamente y lo estratégico hoy está marcado por 4 elementos fundamentales: minerales, hidrocarburos, minerales no todos, pero una buena lista de minerales, hidrocarburos, biodiversidad y agua. Serían como los 4 grupos de elementos que son considerados estratégicos en este momento, porque son los que definen la posibilidad de liderazgo, son los que definen el modo como se puede dirigir el mundo, el modo como se puede organizar, reorganizar, reordenar el planeta en su conjunto, es decir, ese territorio con todas sus culturas, sus tradiciones, su gente y sus seres vivos y demás. La idea es que dentro de esta epistemología, ahora la vamos a ver con más cuidado, que de algún modo se centra en la idea de el hombre es el ser primordial, el ser superior, eso lo han oído ustedes en todos lados, y ese ser superior tiene que
someter al resto, dominar a las fuerzas de la naturaleza, es decir, romper esa magia de la naturaleza que tendía a asustar a las culturas primitivas, digamos, las precapitalistas, y que entonces que conocían los fenómenos pero no los dirigían. Entonces el hombre, a partir de la modernidad, y eso retomado por el capitalismo con toda la fuerza, tiene que desarrollar capacidades para controlar esa naturaleza y ponerla al servicio del hombre. Y controlar esa naturaleza quiere decir la naturaleza que conocemos como tal, ¿no? Los otros seres vivos, pero también la naturaleza humana, también la naturaleza cultural, los productos de la humanidad. Esto implica que desde el inicio esa epistemología capitalista es una epistemología sustentada en la confrontación, sustentada en el antagonismo y en la negación del otro, en la sumisión del otro, es decir, sustentada en la guerra. Esto es un elemento que es muy importante porque si el propio ethos capitalista nos está hablando de confrontación, si el propio ethos está hablando de guerra, es muy complicado pensar en términos de paz, en un orden social que promueve la guerra en todos sus niveles y en todos sus espacios. Para pensar en la guerra, en términos contemporáneos, no voy a hacer la historia del siglo XIX, XX, etcétera, de las guerras, pero en términos contemporáneos, siglo XXI estamos pensando desde esta epistemología y desde la ideología del sujeto hegemónico, del Pentágono, representado por el Pentágono, estamos pensando en que el enemigo en realidad, ya lo decía el profesor Ovidio en la presentación, no es necesariamente otro Estado. El enemigo es algo difuso, algo asimétrico. Entre Estados puede haber acuerdo, porque son instituciones, todas ellas con contradicciones, pero todas ellas instituciones capitalistas que de algún modo comparten reglas del juego. Pero hay hoy, dicen ellos, enemigos que se saltan a sus propios estados, son los de la brecha crítica, sus estados no los pueden disciplinar y entonces grupos sociales, movimientos sociales que no están de acuerdo, por ejemplo, en un megaproyecto, en una explotación minera, en una supercarretera que va a romper la ecología del lugar, cualquier cosa de estas, contaminación del agua, lo que se les ocurra. Entonces, grupos sociales que no son institucionales ni pueden ser institucionalizados y que se convierten en el verdadero enemigo de este proyecto del mundo, de este orden social que tiene que seguir caminando a través de la apropiación, porque si no apropia las riquezas es incapaz de generar desarrollo, es incapaz de generar acumulación y entonces, bueno, se estaría negando a sí mismo. ¿Qué hacer con un enemigo de este tipo? Es un enemigo, digamos, con un Estado, uno se confronta, la Guerra Fría es el mejor ejemplo y un poco quizá la reedición de la Guerra Fría que está empezando a ocurrir con Rusia y China, podría pensarse en esas claves, pero ¿qué hacer con otro tipo de fuerzas que a veces son creadas por el propio capitalismo para desestabilizar, que a veces son, digamos, una creación de los pueblos, de la gente del lugar, para defender, para resistir a este embate del capitalismo? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, primero que nada es que hay que trabajarlos asimétricamente. Hay que empezar por reconocer que de las fases de la guerra, hoy en día, en el siglo XXI, todas están presentes al mismo tiempo. No es una sucesión lineal como lo era antes, no vamos a disuadir primero y luego confrontar, y luego reconstruir al final, sino que hoy van a estar presentes todas al mismo tiempo. La disuasión y la disuasión
¿Cómo se realiza? ¿Cómo disuade uno a un movimiento social para que no se levante contra un megaproyecto? Bueno, primero se politiza y lo convence, digamos, que crea un panóptico, un sistema de vigilancia completa, ¿no? De espectro completo, un Big Brother general en el que siempre hay el miedo de, uy, me están viendo, me están oyendo, me están persiguiendo, me están vigilando, y eso es, digamos, un elemento de parálisis, un elemento que tiende a detener la acción colectiva, la organización. Otro elemento que es quizá más importante que este y que trabaja junto es el vaciamiento de sentidos, es decir, mostrarnos una realidad que es una realidad quizá contada a medias, no siempre es que sea irreal, pero contada a medias o de un modo que no corresponde a la realidad que nosotros estamos viendo y con la que hemos vivido toda nuestra vida, y que de repente nos hace dudar hasta de lo que nosotros mismos pensamos y creemos. ¿Cómo? O sea, entonces las Torres Gemelas se cayeron así y la explicación es esta, pero si yo veía otras cosas en el lugar, ¿no? O un determinado megaproyecto es combatido de cierta manera porque las razones del desarrollo, etcétera, y hay una explicación, una narrativa del fenómeno que nos hace dudar incluso de la nuestra porque aparece como meta narrativa. Entonces el vaciamiento de sentidos nos desarma, nos hace dudar de lo que nosotros mismos somos capaces de percibir, y está acompañado por un borramiento de la memoria. Sin memoria no podemos tener sentidos, sin memoria no tenemos referentes sólidos, y el territorio, por eso es tan importante entenderlo como cultura y como historia, porque ahí están nuestros referentes históricos. Todo esto genera una sensación de impotencia, es decir, la disuasión es como una parte clave de las guerras de hoy en día, porque es la que tiende a derrotar al enemigo antes de que el enemigo exista, ¿no? Antes de que se pueda organizar la gente, nosotros ya la estamos golpeando y ya le decimos, no hay, ni tiene caso que te organices, porque no hay manera de derrotar esto. Es tan fuerte, es tan evidente, es tan científico a veces, ¿no? Tan claro, que no tiene caso ni organizarse en contra de esto. La siguiente fase, que es simultánea hoy en día, es la de perseguir y presionar. Perseguimos. ¿A quién perseguimos? A veces a través de los estados. Presionamos con la deuda pública, presionamos con, bueno, si no hacen esta política, retiramos inversiones, no damos empleo, cualquier cosa parecida. También perseguimos a líderes políticos, perseguimos a poblaciones, a gente que tenga otro sentido de la realidad, ¿no? Para perseguir, ¿qué se hace? Se hace una guerra de inteligencia, primero que nada. ¿Quiénes son aquellos elementos que pueden formar conciencia, una conciencia distinta a la de la visión dominante del mundo? Se hace una guerra mediática que crea sentidos de realidad, digamos, impuestos, que no son sentidos comunes, en el sentido de no creados comunitariamente, sino sentidos comunes que se imponen mediáticamente como imágenes. Entonces, guerra mediática es muy importante, preparación del terreno para, por ejemplo, una represión. Entonces, primero se habla mal de la comunidad, del movimiento, y después, ya que se creó como un cierto ambiente de este movimiento, es un horror, no se puede confiar en él, bien, ahí viene, ¿no?, un poco la persecución ya directa, el golpe.
Guerra económica, los fondos buitres, ya mencionaba yo la deuda externa, ¿sí? Muchos elementos ahí, o por ejemplo, quitar condiciones de vida a ciertas poblaciones, precarizarlas a tal punto que se les coloca en situación de indefensión. Confrontar. Cuando ya nada de esto es suficiente y la gente igual se organiza, digamos, ese enemigo difuso igual empieza a tomar cuerpo, es necesario confrontarlo. ¿Cómo lo confrontamos? Con la guerra militar. La guerra militar puede ser también en términos imaginativos, es decir, simbólicos, o sea, una presencia militar fuerte y paralizadora, o puede ser activa, es decir, una presencia en acción. ¿A qué me refiero? Colocar una base militar en un cierto lugar, bueno, es una manera de hacer esta guerra militar. Emplear militares para reprimir o cualquier cosa es otro tipo, pero también es una guerra militar. Entrar a algunos territorios, ahora vamos a ver, de alguna parte del mundo, es otra manera de hacer esta guerra militar, ¿no? Sometimiento económico es también un modo de confrontar, y sometimiento cultural, culturas inferiorizadas, culturas a las que se les niega la posibilidad de reconocimiento en términos equivalentes a la cultura dominante. Eso pasa mucho con los grupos originarios, con los grupos de afrodescendientes en América Latina, pero con muchos otros grupos en otras partes del mundo. Y la cuarta fase de la guerra, que también acaba de actuar simultáneamente, es muy importante tenerla en cuenta porque la reconstrucción hoy se ha convertido quizá en uno de los elementos más fuertes de generalización de visión del mundo. Esta visión del mundo que tenemos que compartir con el dominador se hace, por ejemplo, a través de los libros de texto. Yo no sé si ustedes percibieron en el caso de Irak, cuando inicia la invasión a Irak, una de las primeras cosas que hace el Pentágono es dar contratos a empresas estadounidenses, por supuesto, para hacer parte de la reconstrucción, que no era solamente reconstruir edificios destruidos, sino sobre todo era elaborar en árabe los libros de texto con los que iban a trabajar los niños en la siguiente temporada de escuela, ¿no? De ciclo escolar. Esa parte es fundamental, esta parte de la dominación cultural, la dominación de narrativas y de imaginarios, esa es una parte que va acompañando desde el principio la pérdida de autodeterminación política. Ponemos un gobierno en Irak que va a ser el gobierno que responda, ¿no? Hay una nueva economía, hay una nueva cultura, un reordenamiento político, social, ¿no? Todos estos son elementos que casi no estamos acostumbrados a considerar como parte de las guerras, pero que son parte, que son quizá la parte más importante. La parte, yo diría, menos importante de una guerra es el combate directo. La parte más importante es esta como conquista de imaginarios, esta conquista cultural, esta derrota cultural, este vaciamiento de sentidos. En el momento actual, en el mundo, nosotros identificamos algunas zonas evidentemente de guerra. Zonas evidentemente de guerra son estos países, por ejemplo, que están muy lejos de nosotros. Uno que me interesa mucho destacar aquí es Siria, porque Siria fue un país donde se entró con estas cuatro fases de la guerra al mismo tiempo. Se entró con esta idea de la asimetría
colocada a favor del invasor, ¿no? Es decir, este ejército islámico que se introducía ahí es un grupo también no institucionalizado, pero que entró a desestabilizar y que tiende a crear una situación en el área que es muy importante percibir, porque es una situación en la que no hay una guerra declarada con un país, sino la creación de una situación de guerra que se extiende, ¿no? Es una guerra difusa que empieza en un puntito y empieza a extenderse hacia todos los alrededores, que no reconoce fecha de inicio y término, ni tampoco fronteras precisas, sino que como mancha de aceite un poco, ¿no? Va creciendo en la zona y va teniendo diferentes momentos en los diferentes lugares, pero se extiende por toda la región. Esto mismo me parece que si tenemos cuidado, porque estamos muy acostumbrados a pensar la guerra en otros lados, pero si tenemos cuidado podemos pensar en algunos elementos que de repente podrían parecerse a lo que pasó con el ejército islámico y que tienden a generar condiciones de desestabilización en el territorio latinoamericano. Por ejemplo, un problema de narcotráfico entre cualquier frontera. Yo aquí señalé algo que es, digamos, es del conocimiento de todos, está en todos los noticieros, que es esta difícil frontera entre Colombia y Venezuela, que tiene muchos conflictos, muchas dinámicas conflictivas, y en la que se va generando una situación en la que la frontera se disuelve relativamente y podría tender a generalizarse, a menos que haya una política como la que aparentemente se ha estado aplicando, que detiene el fenómeno. Lo mismo ocurre en el caso de Bolivia con la Media Luna, levantamientos que empiezan a generalizarse en la región, que no se sabe bien de dónde vienen, sí se sabe que van hacia el fraccionamiento, es decir, son muy vinculados a procesos de balcanización, que ya vimos antes en Yugoslavia, que ya vimos antes en esa zona balcánica, pero que aparecen en muchas de las fronteras. Aquí podríamos señalar muchas fronteras porosas, como la de Paraguay y Brasil, incluso la boliviana con Brasil, donde hay como intervención de grupos que generan, que cultivan, que procesan, que producen o transitan con el narcotráfico y que tienden a desregular esos sitios, ¿no? Una situación similar es la que ocurre también en el momento en que se ataca a Ecuador en la zona de Sucumbíos. Ahí sí fue un ataque directo, bombardeo y todo, y en el que también hay un conflicto en la relación entre países de la región, pero que no se establece como conflicto entre gobiernos propiamente, porque se trabaja de otra manera y porque los actores no son reconocidos como estatales, ¿sí? A esto, por ejemplo, le podemos agregar 3 países que son muy fuertemente militarizados en este momento, que son México a través de la iniciativa Mérida, Colombia con su Plan Colombia y toda la historia de este país, y Perú, que no tiene, bueno, desde un inicio se incorporó al Plan Colombia, pero digamos, no tiene propiamente un plan, tiene muchos planes, muchos convenios, y una presencia militar muy fuerte de fuerzas armadas de Estados Unidos en este momento. Están haciendo permanentemente ejercicios que son terrestres, navales o lo que sea, pero que han colocado una fuerza militar fuerte, potente en la región. Y bueno, 2 golpes de Estado. Todo esto es siglo XX, todo esto es después del 2005, o sea, sobre todo 2008 en adelante.
dos golpes de Estado que se han parecido un poco a los de los tiempos pasados y que han colocado también otro equilibrio regional, es decir, con estos movimientos en el siglo XXI, la geopolítica regional se movió y tiende un poco a responder a esta idea de crear situaciones de guerra. Cuando vemos la justificación, por ejemplo, de los ejercicios militares en Perú, siempre se argumenta que puede haber contingencias, puede haber conflictos, pueden surgir cuestiones que tengan que ser de repente combatidas, a las que haya que darles una respuesta inmediata, y entonces hay que estar preparados para esa respuesta inmediata. Geográficamente coinciden con los tratados de libre comercio, coinciden con acá, ¿no?, con el Transpacífico, coinciden también con una buena parte de las rutas de IRSA, es decir, de estos corredores infraestructurales que tienden a cruzar el continente, y que de algún modo también eso justifica la presencia de seguridad. Hay hoy en día algo que no son propiamente bases militares y que las han estado colocando en los últimos 2-3 años, desde el 12, y que son centros de operaciones mucho más flexibles, pero también mucho más ágiles para la respuesta y para la variabilidad del tipo de conflictos. Lo mismo puede haber para conflictos urbanos que para conflictos con fuerzas, con grupos armados, que con grupos de organización civil, y son centros de entrenamiento permanentes que una buena parte de ellos han sido colocados en Perú. Eso, además, digamos, de las bases militares que ya se conocen en la región, pues tiende a crear un reforzamiento muy grande del continente en términos militares, lo que quiere decir hay un interés muy grande también en poder controlar el territorio americano en su conjunto, es decir, todas las riquezas naturales que hay en la fuerza laboral que hay en la sabiduría de las comunidades, todo lo que se les ocurra ponerle ahí mismo, pero hay un propósito continental renovado en este momento, y no es solamente mencionar la doctrina Monroe, sino que hoy la disputa geopolítica dentro del capitalismo también está fuerte, y esa disputa geopolítica refuerza la idea de que América en su conjunto es la base de soporte de la hegemonía estadounidense, y por lo tanto todas sus riquezas tienen que funcionar como elementos que alimentan y enriquecen esa base de soporte y le permiten mantener una supremacía con respecto al resto del mundo. Las bases militares y la colocación, digamos, de estos espacios, de estos grandes planes militarizados en el continente, en 2007 era solamente esta, que ya era muchísima, pero era solamente esta. En el 2014 ha variado, se han incrementado todos los acuerdos de seguridad en las diferentes regiones, no se ha creado la Fuerza de Seguridad Hemisférica como tal, pero en conjunto se ha ido creando, igual que el ALCA fue sustituido por tratados de libre comercio bilaterales o regionales, bueno, así la Fuerza de Seguridad Hemisférica ha ido siendo sustituida por convenios de seguridad a imagen y semejanza del mexicano. Son acuerdos de seguridad regionales, el del Caribe, los acuerdos con Costa Rica, Panamá, para poner bases, ¿no?, para transitar en el área de aguas territoriales. Por acá, digamos, es una presencia que de repente uno la siente muy cercana a algunos países que se sienten también como desafío
de este orden continental, que son, bueno, principalmente, yo diría, Cuba desde hace rato, pero sobre todo Venezuela, Ecuador y Bolivia, ¿no? Que plantean desafíos de diferentes tipos desde el terreno cultural mucho, ¿no? Cómo pensar un mundo diferente, cómo pensar una integración diferente, cómo nuestras culturas nos llevan a la idea del buen vivir, del vivir bien y no del desarrollo, ¿no? Entonces todo eso como desafío también refuerza la necesidad de colocar más fuerzas militares ahí en ese terreno donde estaba empezando a crecer una articulación en términos de la riqueza petrolera, de los hidrocarburos, que son centrales para la definición de la hegemonía en el mundo y que de repente estaban desafiando la capacidad de control del propio Estados Unidos a través de sus empresas o directamente en convenios con el Estado del petróleo que está en la región gran caribeña, que es el más abundante del planeta en términos de países, no de región sigue siendo la del Medio Oriente, pero acá yo quise mostrar también lo que ocurre en la parte sur del continente. Acá no hay tanto hidrocarburos, hay, ¿no? Por supuesto, Bolivia, el norte de Argentina, el Presal en Brasil, pero hay mucha agua, hay biodiversidad, hay otras cosas, hay minerales importantes, toda la cordillera de los Andes en la parte del sur está llena de minerales. Entonces va a haber siempre este elemento de estamos buscando esas riquezas naturales, ese soporte material de la reproducción capitalista en los territorios más cercanos que son los continentales, aunque también en los del resto del mundo. Digamos que la situación de guerra en el mundo, yo no diría que está solo en la región de África y el Medio Oriente, sino que está un poco por todos lados, ¿no? Y si vamos así agregando conflictos y todo, quizá tendríamos que llenar mucho más estos mapas. Regiones donde están estos conflictos, estas situaciones de guerra, regiones donde hay grandes riquezas. Los yacimientos más abundantes están justo en el mismo lugar donde esto está siendo impulsado. Yo mencionaba que la dominación cultural es lo más importante. Cuando hablamos de hegemonía, estamos hablando de generalización de una visión del mundo. Esa visión sujeto-objeto, esa visión de dominación de lo vivo, esa visión de objetivación, de materialización de todo, ¿no? Que de hecho aparece con la modernidad, pero que la historia del mundo es una historia mucho más larga, en la que las relaciones predatorias no siempre fueron lo que son hoy en día. Es decir, el capitalismo con esta lógica objetivadora tiende a la depredación porque tiene que apropiarse la naturaleza, tiene que convertirla en objeto y no la deja recrearse a sí misma. Hoy en día el planeta está consumiendo el 50% más de la capacidad de regeneración de la naturaleza. Está extinguiendo las especies en los últimos 100 años a una tasa como de 5 veces más la que tenía en la historia, en toda la historia anterior. La velocidad de extinción ha aumentado. La deforestación en los últimos 12 años avanza a una tasa de 15.000 millones de árboles por año en todo el planeta. Pero esto está preocupando incluso
a todos los científicos, ¿no? A la ciencia, a todos aquellos que necesitan incluso estas riquezas naturales como recursos naturales. ¿Qué quiere decir recurso natural? Quiere decir, epistemológicamente esto pasó a ser un bien al servicio del proceso social, al servicio del hombre, al servicio del desarrollo, ¿no? Yo quiero comparar lo voy a hacer muy rápido, entonces va a ser muy esquemático y no quiero que se confunda con una idea romántica de otras formas de vida, pero la capacidad tecnológica del capitalismo es tan grande que ha logrado entonces sí potenciar la dominación al máximo y, como decía yo, tener una velocidad en la depredación que es muchísimo mayor que la que el planeta puede soportar, y eso todos lo sabemos. ¿Qué pasa con otras formas de entender el mundo? ¿Qué pasa cuando algunas culturas de América nos dicen es que no hay que vivir mejor, hay que vivir bien? ¿Qué pasa cuando hay comunidades todavía en el planeta? Esto es en la India. En la India hay un lugar que es donde más llueve de todo el mundo, ¿no? Y ese lugar, la gente que vive ahí ha tenido que enfrentarse a la naturaleza para poder sobrevivir. O sea, vivir con tanta agua es algo difícil. Hay ríos, corrientes de agua que corren todo el tiempo, que inundan, qué sé yo. Y la comunidad, en vez de poner diques de concreto o alguna otra cosa similar, lo que ha hecho es que construye puentes sobre estos ríos en diferentes niveles y también, digamos, zonas de habitación en diferentes niveles con las raíces de los árboles que están de un lado y del otro de los ríos. De manera que los puentes son puentes vivos y que el agua cuando crece no daña a la comunidad, sino que fortalece los puentes. Digamos, visto muy rápidamente, esta sería la idea, como de una manera de compartir con la naturaleza que nos permite usar sus potencias creativas aunadas a las nuestras propias en beneficio de uno y del otro. Esta epistemología Chervapunji, que yo le llamo, o Meghalaya, que es el lugar donde está esto, tiene algunas cosas que contrastan con la manera capitalista de entender el mundo. Uno es la conciencia de incompletud, que es muy diferente a la visión capitalista, porque la visión capitalista siempre tiende a la completud. O sea, vamos a ir a tenerlo todo, vamos a controlar la planta desde su raíz, desde sus genes más profundos, vamos a mover el territorio desde todas sus partes, ¿no? Un poco la ciencia capitalista va por ahí, por ese rumbo. Sí, hay que llegar a fondo, hasta la última parte que está definiendo esto, y ahí es donde tenemos que establecer el control, la diferencia, el liderazgo, ¿no? Acá hay una conciencia de incompletud que no puede ser, digamos, doblegada, es decir, no hay manera de tener todo completo. Siempre va a haber algo más, siempre la vida va a crear algo más, siempre va a haber un espacio nuevo. La vida es infinita, no la vida de un ser humano individual, la vida de una comunidad, de un colectivo, la vida de las especies, ¿no? Entonces la vida vista como vida y no como vida particular, que es la que va a mantenerse en el espacio, en estos territorios, recreándolos cada vez. Y como el tiempo es circular y hay que volver a pasar por ahí, o uno se queda por ahí siendo vida y no vida particular, entonces ese territorio no debe ser depredado, sino que debe ser conservado, debe ser enriquecido, debe ser alimentado, que es un territorio además en el que actúan múltiples sujetos. Y cuando decimos en América Latina, bueno, es que la Pachamama, ¿no? La Pachamama nos comprende, nosotros somos parte de ella,
nosotros no podemos dominarla a ella, porque si la dominamos, la destruimos. Hay una visión del mundo distinta. Yo no digo que necesariamente la podamos compartir o no, pero digo que por lo menos nos tiene que hacer pensar. Esta visión del mundo, esta que nos habla de los diferentes sistemas de vida integrados, de mantener el territorio, de enriquecer el territorio, de complementarse entre sí. Esta forma de vida, por ejemplo, no piensa la megaminería, piensa así, usar minerales, piensa así, usar plantas, pero no piensa las plantaciones de palma africana para inundar el mercado mundial, ¿no? Porque incluso se pregunta, ¿para qué tanto aceite de palma en el mercado mundial? ¿Quién lo consume? Bueno, porque tal vez se va a usar como combustible ahora que ya no haya combustibles, pero ¿quién está usando esos combustibles? ¿Para qué se están usando? ¿De qué manera se están usando? Que es una manera que además tiende a ser cada vez más excluyente, porque es cada vez más objetivadora, más excluyente, más negadora de la vida, y que nos lleva a una catástrofe ecológica. No nos lleva, ya estamos en una catástrofe ecológica grande, a la que si no se le detiene, no vamos a tener planeta en el futuro próximo. Es decir, más allá de estar hablando de una epistemología o de otra, de buen vivir o de otras opciones, Cherrapunchi o cualquiera, no vamos a tener condiciones de hacerlo, porque este planeta está siendo devastado económicamente, devastado por las infraestructuras, por el saqueo de los yacimientos, por las guerras que hay que emprender para poder seguir saqueando los yacimientos. Es un círculo vicioso, no un círculo virtuoso. Es un círculo vicioso que hace que cada vez sea necesaria más energía para producir más armas, para mover más aviones militares, para devastar más territorios de donde vamos a sacar otros elementos, para minerales, por ejemplo, para hacer más automóviles que contaminen, etc., ¿no? Entonces, lo que se está negando, de hecho, ahí, pues es la vida misma. Estas concepciones, digamos, este conjunto de concepciones que hablan de la multisubjetividad y que hablan de no un sujeto que domina y que objetiva, sino de una animación incluso de aquello que se considera inanimado, es decir, una importancia en la construcción social, en la construcción territorial y cultural, hasta de esos minerales que están en el suelo, alimentando a los árboles, de cualquier parte en la que se está. Son estas concepciones que dicen, es que un árbol no es un árbol. Un árbol es todo lo que lo alimenta, todo lo que está alrededor, todo aquello de lo que se nutre. Si no, no podría haber árbol. Y cuando nosotros pensamos en las opciones de la medicina contemporánea, ¿cómo nos tratan, por ejemplo, los médicos? Nosotros vamos, tengo un dolor, bueno, sí, pero dígame dónde exactamente. Bueno, es este puntito, es el hígado, lo que está mal es el hígado, veamos qué pasa ahí, qué sé yo. Se cura una partecita, tal vez, ¿no? Pero en realidad el equilibrio del conjunto se rompió incluso por la intervención muchas veces, y no hay manera de restablecerlo, ¿no?, con esos principios. Esta es la idea, por ejemplo, de esta otra epistemología, de esta otra visión, en la que no es posible pensar en el árbol, no es posible que planteemos un árbol, porque ese árbol, si no tiene lluvia, si no tiene cierto clima, si no hay tal cosa en el suelo, no puede ni siquiera crecer. No se trata de deforestar y reforestar, se trata de permitir que esa parte de la vida se recree a sí misma. No se trata de quitar un bosque y en su mismo lugar dejar otro bosque,
pero ordenadito, sin malas hierbas, sin elementos que no sean valiosos. No, porque eso es acabar con la posibilidad de vida, limitar la posibilidad de vida. Se trata de permitir que esa posibilidad de vida se enriquezca a sí misma. Y lo mismo pasa con los seres humanos. O sea, los seres humanos no podemos ser pensados como algo individual, aislado, solo, ¿no? Sin contacto, sin complementarse con el resto. El aislamiento y la individualización son los elementos que más debilitan al ser humano. El ser humano más indefenso es aquel que está solo, es aquel que es tan individual que está solo. Y ahí cualquier cosa le puede caer encima, porque es completamente susceptible de que se le imponga cualquier cosa, cualquier política, lo que sea. Algunas formas de pensar esta otra epistemología, algunas ideas de cómo se entiende, no es no trabajar, no es no usar la naturaleza, lo que entendemos hoy por naturaleza, es usarlos de otra manera, es pensar de otra manera, ¿no? Es entender la comunidad como un tejido de muchas cosas, de hombres, mujeres, viejos, jóvenes, plantas, semillas, ideas, emociones. O sea, objetividad, subjetividad no tienen por qué ser algo separado. Uno no crea materialidad si no la piensa. Uno no puede crear materialidad sin espiritualidad, ¿no? La comunidad es una totalidad abierta, creativa, y tiene que estar como tal, ¿no? ¿Qué implica pensar en estos términos? ¿Podemos pensar en estos términos? ¿Es ridículo pensar en estos términos? O sea, hay que decir, bueno, es que esto es fantasía, no somos modernos, entonces no podemos resolver los problemas de la vida. Bueno, la humanidad vivió millones de años sin dominar a la naturaleza de la manera como la propuso el capitalismo. Millones de años, y tenía condiciones de seguir viviendo. No podemos hoy pensar en que hay otras formas de vida, otras formas de territorializar, otras materialidades posibles, ¿no? Otro entendimiento del espacio, del tiempo, de las relaciones sociales, de la institucionalidad incluso. No podemos pensar que hay institucionalidad más allá del Estado capitalista. No podemos pensar en otras maneras de organizarnos. No podemos pensar en que las fronteras de los estados tal como las conocemos hoy, tal como el propio capitalismo las está disolviendo hoy porque empiezan a hacer ya una camisa de fuerza, pero fueron fronteras que se impusieron para la dominación, fueron fronteras que cortaron muchas veces a los pueblos en dos, en tres pedazos, ¿no? Yo tengo el ejemplo del pueblo maya en el norte. El pueblo maya fue, digamos, saqueado y convertido en parte de varios países. Bueno, fue una manera de fragmentar, de hacer pensar de otro modo el espacio y la vida en el espacio. Es necesario repensar, hay solamente este modo material de entender las cosas, solamente cuando yo hablo tanto de desarrollo, el desarrollo es un concepto, no es una palabra, es un concepto creado por esta visión del mundo. Esta visión del mundo dice el desarrollo es esta dominación de todo por el sujeto primordial. Es eso lo que nos permite a nosotros una alternativa, o hay que subvertir esto también, hay que transitar hacia otra epistemología en la que quizás no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de vivir bien, de otra cosa, ¿sí? ¿Es posible o no es posible hoy en día? ¿Qué tanto estamos en un mundo? ¿Qué tanto podemos desde ese mundo estar creando el otro? ¿Qué tanto nos quedamos atrapados en el primero
y seguimos dando vueltas en él, ¿qué tanto podemos circular en el otro mundo? El mundo en el que estamos es un mundo de guerra, es un mundo en el que la apropiación es necesaria, es un mundo en el que la escala es siempre lineal y ascendente, es el progreso, ¿no? La meta es el progreso. Hay una linealidad acumulativa que tiende a ser prioritaria. Por supuesto, hay muchas cosas que la compensan, la ciencia la trata de componer, qué sé yo, ¿no? Pero hay siempre una impronta acumulativa lineal ascendente. En esa estamos instalados en la catástrofe. Pero estamos instalados en una catástrofe humana también. Y esa catástrofe humana implica que todos vamos a ser disciplinados. Y que vamos a ser disciplinados a través de la homogenización, de la individualización y en última instancia de la guerra. O sea, si no acatas las reglas del juego, eres ilegal, estás fuera de la institucionalidad. Eso es algo que es una constante en donde quiera que lo vean en el planeta. Esa es como una imagen de futuro, ¿sí? Hay que romperla o no hay que romperla, nos quedamos en ella o no, estamos en él. Se necesitan más de 2 días para romperla, sí, muchísimos siglos, se necesita muchísimo tiempo, pero ¿cómo la vamos rompiendo si no desde su núcleo epistemológico, desde su propio centro de visión, o poniéndole otras visiones, otras maneras de entender la vida y otras maneras de defender la vida? ¿Cómo hacemos territorios de paz? Hacemos territorios de paz cambiando el mundo, me parece. Solo así.